En el ámbito de la realeza, donde la tradición y el deber se entrecruzan con el escrutinio público, las influencias más profundas suelen provenir de las sombras. Mientras el mundo se fija en las coronas, los títulos y las ceremonias, los discretos artífices de la infancia real suelen pasar desapercibidos. Una de estas figuras es María Teresa Turrión Borrallo, la niñera española que dedicó casi una década al cuidado del joven príncipe George, heredero al trono británico. Su despido marcó el final de un capítulo no solo para ella, sino también para el niño al que ayudó a criar. Lo que siguió fue inesperado y profundamente humano. María se incorporó a la Casa Real en 2014, cuando el príncipe George tenía solo 8 meses. Formada en el prestigioso Norland College, famoso por formar niñeras de élite capaces de gestionar la vida de familias de alto nivel, María estaba más que cualificada. Pero este encargo no era como ningún otro. George no era un niño cualquiera. Era el futuro rey de Inglaterra. Lo que hizo de María la candidata ideal no fue solo su formación o su experiencia, sino su capacidad para pasar desapercibida ante el público y convertirse en alguien insustituible para el niño. En los actos oficiales, vestía el característico uniforme marrón de Norland y se mantenía en un segundo plano. Su papel exigía tanto presencia como discreción. Dentro de los muros del palacio, la vida de María estaba llena de madrugadas y rituales tranquilos. Se aseguraba de que la habitación de George estuviera caliente, su ropa ordenada y sus comidas preparadas con esmero. Su presencia se convirtió en una fuente de consuelo para el pequeño príncipe, que pronto demostró ser un niño atento y observador. María respetaba la delgada línea que separaba al personal de la familia, al tiempo que asumía el sagrado deber de ser la primera persona constante en la vida de George fuera de sus padres. La personalidad de George pronto se hizo evidente. Era sensible, le gustaban las rutinas y era emocionalmente consciente. María adaptó sus cuidados a su temperamento, aprendiendo a interpretar sus señales emocionales y respondiendo con empatía. Sabía cuándo estaba a punto de llorar, qué le calmaba y qué libros le hacían sonreír. Aunque el príncipe Guillermo y la princesa Catalina eran padres muy implicados, sus obligaciones reales a menudo les obligaban a ausentarse. María llenaba ese vacío, no para sustituirlos, sino para garantizar que George siempre se sintiera seguro y familiarizado. Estuvo allí cuando dio sus primeros pasos, le calmó el dolor de la dentición y pronunció sus primeras palabras. Compartieron bromas privadas, frases secretas en español y momentos cotidianos que moldearon la primera comprensión del mundo de George. Por ejemplo, cuando el curioso George preguntó por qué la gente saludaba a su coche, María simplemente le explicó: porque se preocupan por tu familia y verte les hace sonreír. Se convirtió en una fuente silenciosa de fortaleza, ofreciendo rutina en un mundo de imprevisibilidad real. Desde fuera, María era solo una sombra cerca del joven príncipe, pero dentro de los muros del Palacio de Kensington, era una figura central en su mundo. Celebraba sus cumpleaños con detalles personalizados, como hornear magdalenas y decorar una tranquila sala para el personal solo para él. Le guiaba en los días difíciles, le ayudaba a identificar emociones como la frustración y creaba un espacio donde podía ser simplemente un niño. Cuando nació la princesa Charlotte, María ya se había convertido en indispensable. Aunque otra niñera se incorporó al servicio de la familia para ayudar, María siguió siendo la principal cuidadora de George. Sus paseos por el jardín, los rompecabezas en los días lluviosos y los cuentos nocturnos junto al fuego se convirtieron en piedras angulares de su educación. Ella le ayudó a descubrir los tesoros de la naturaleza y la alegría de los juegos de mesa tranquilos, experiencias que le dieron una apariencia de normalidad. A medida que George crecía, también lo hacían sus responsabilidades. Empezó a ir al colegio, a aprender piano y a participar en eventos reales. Sin embargo, seguía acudiendo a María para que le ayudara a atarse los cordones de los zapatos o para enseñarle un dibujo. Ella adaptó su papel en consecuencia, ofreciéndole espacio cuando lo necesitaba, pero siempre permaneciendo cerca. Con el tiempo llegaron los cambios. George maduró rápidamente, pasando de ser un niño tímido a un joven sereno y cómodo ante el público.
Hacía preguntas más complejas, como por qué algunos niños no tenían cama, o por qué los fotógrafos le seguían. María seguía respondiéndole con sinceridad y delicadeza, ayudándole a navegar por el mundo con empatía. Pero ni siquiera María podía detener el tiempo. Los juguetes de la guardería dieron paso a los libros y los deberes. Su agenda se llenó y su dependencia de María comenzó a disminuir. Ella notó los sutiles cambios. Las veces que él se saltaba la mesa de manualidades que solían usar, o los días en que no la buscaba de inmediato. Su corazón reconoció la agridulce realidad. Él estaba creciendo. A los 9 años, George se fue de viaje escolar por primera vez. Fue un hito que confirmó su creciente independencia. Aunque le dijo con confianza que estaría bien, el gesto de volver con ella después del viaje, orgulloso de recordar todo, demostró que su vínculo no se había desvanecido, solo había madurado. La decisión de dejarlo ir. Finalmente, llegó el momento que María había anticipado durante tanto tiempo. La llamaron para una reunión con el príncipe Guillermo y la princesa Catalina. Le dieron las gracias calurosamente, reconociendo su papel fundamental en la vida de George. Pero le explicaron que su viaje ahora requería nuevos mentores, educadores que pudieran guiarlo en el ámbito del liderazgo y la política. George, dijeron, ya lo sabía, quería hablar con ella. Cuando María entró en la habitación, George estaba de pie junto a la ventana con su bloc de dibujo. No quería que las cosas cambiaran, le confesó. Ella le dijo con delicadeza que tenían que hacerlo. En ese momento, ambos comprendieron en silencio, sin necesidad de palabras, que su tiempo juntos, al menos en su forma original, había llegado a su fin. Esa noche, María empacó sus pertenencias, unos cuantos libros, recuerdos y un dibujo que George había hecho cuando tenía 5 años. A la mañana siguiente, él le dio un regalo, un cuaderno con las palabras, «Gracias por ser mi primera maestra». Ella se fue del palacio de Kensington sin fanfarria, bajando los mismos escalones traseros que había usado durante casi una década. Lo que sucedió después sorprendió a muchos. María no buscó otro puesto prestigioso. Aunque recibió ofertas, las rechazó y optó por la soledad. El palacio le había conseguido una modesta casa en el oeste de Londres. Sus mañanas se volvieron tranquilas, con una rutina propia. Hizo un breve viaje para visitar a una niñera jubilada en Bath y comenzó a reflexionar sobre lo que significaba amar y dejar ir a los niños que había criado. 6 meses después de su marcha oficial, el duque y la duquesa le enviaron una nota de agradecimiento entregada en mano. Y aunque nunca volvió al cuidado a tiempo completo, la historia no terminó ahí. 8 meses después de su marcha, el palacio se puso en contacto con ella una vez más. El príncipe George se estaba preparando para su primer gran viaje público y necesitaban su ayuda, solo durante una semana. Ella aceptó sin dudarlo. Cuando volvió a ver a George, estaba más alto y más sereno. Hablaron de rutinas y logística. Antes de marcharse, él le entregó un dibujo de un perro, con el nombre Marta. Un pequeño gesto, pero lleno de su historia compartida. Nunca volvió al palacio después de eso. María ahora dedica su tiempo a ayudar a otras niñeras jubiladas, compartiendo sus experiencias en pequeños círculos de apoyo. Les enseña lo que aprendió no solo sobre los niños, sino también sobre dejar ir. Su creencia fundamental: no se cría a los niños para tenerlos cerca. Se les cría para que se vayan y para que lo hagan con sabiduría. Aunque María sigue lejos de los focos, su huella está grabada silenciosamente en la vida de un futuro rey. Fue más que una niñera. Fue la primera guía de George en el mundo, la guardiana de sus primeros recuerdos y el ancla que le dio estabilidad entre las paredes del palacio y las expectativas del público. La historia de María es un testimonio de una devoción invisible. Su presencia moldeó a George de una manera que los títulos y el protocolo nunca podrían haberlo hecho. Aunque fue despedida discretamente, su contribución a la casa de Windsor es profunda. Su partida definitiva sin titulares en la prensa reflejó la esencia de su papel: servir con amor, marcharse con elegancia y saber cuándo había llegado su hora. Se desconoce si el palacio lamenta haberla dejado marchar. Pero una cosa está clara: María no solo cuidó de un príncipe,
ayudó a formar a una persona, y a medida que el príncipe George crezca y se acerque cada vez más al trono, una parte de él siempre llevará consigo la fuerza tranquila, la compasión y la calidez de la mujer que se situaba justo fuera del encuadre de todas las fotografías y nunca pidió ser vista.